Dios te bendiga y bendiciones en la mañana de hoy. Ruego que a través de este saludo la paz y la gracia de Dios sea contigo y los tuyos en este nuevo día que el Señor nos regala y donde una vez más podemos compartir su maravillosa palabra, la cual siempre nos hace mucho, pero que mucho bien. Quiero considerar en la mañana de hoy el libro de Proverbios, capítulo número 20 y el verso número 24, que dice de la siguiente manera: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? En la traducción viviente, la nueva traducción viviente, el verso bíblico dice de la siguiente manera: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Hay la historia de un joven llamado Daniel, con la que quiero comenzar de manera introductoria en esta mañana, esta reflexión que comparto con ustedes en este día. Daniel era un joven que desde muy pequeño fue un niño brillante. Siempre se le elogiaba y se le reconocía por sus habilidades académicas, su capacidad para resolver problemas complejos. Mientras iba creciendo, esas capacidades le ayudaron a crecer en confianza en sí mismo y comenzó a creer que podía lograr cualquier cosa sin ayuda. Así que mientras seguía creciendo, se propuso obtener el mejor trabajo, formar la familia perfecta y vivir de la manera que siempre había soñado. Se dedicó a estudiar, a trabajar incansablemente, a hacer todo por su cuenta. Pero un día la vida le presentó un reto que no pudo enfrentar por sí solo. La empresa en la cual había invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero se vio involucrada en un escándalo y todo lo que había construido con tanto sacrificio se derrumbó en cuestión de un instante. Un día, en medio de su desespero, Daniel se encuentra con un viejo amigo y este amigo le habló de Cristo, le habló de la fe en el Señor. Al principio Daniel pensaba que era simplemente otra historia más o pensaba que era simplemente otra religión más, pero comenzó a reflexionó sobre sus fracasos, sobre lo que había acontecido, sobre los logros que tanto le había costado alcanzar y cómo habían desaparecido de la noche a la mañana. Y comenzó a preguntarse si tal vez había estado confiando únicamente en su propio entendimiento, si se había equivocado en confiar solamente en sus capacidades. Comenzó a leer la Biblia y mientras leía la Biblia, un día se encuentra con este verso bíblico de Proverbios capítulo 20 y verso 24: los pasos del hombre son dirigidos por el Señor. ¿Cómo podrá el hombre entender su camino? Y esta frase comenzó a trabajar profundamente en su vida y así fue que él comenzó a autodescubrirse y su fe comenzó a cambiar su vida de manera radical. Comenzó a desarrollar su fe en el Señor, su confianza en el Señor y se dio cuenta que por más capacidades, por más logros, por más talento, por más dones que uno pueda poseer, lamentablemente sin Dios no somos nada, porque para que la vida del ser humano tenga sentido es necesario que Dios guíe y controle nuestra vida. Es ahí donde está lo primero que quiero compartir en la mañana de hoy: la ilusión del conocimiento humano. La historia que comparto en la mañana de hoy de Daniel es un claro reflejo de cómo muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, nos engañamos nosotros mismos al pensar que lo sabemos todo. Vivimos en un tiempo donde en muchas ocasiones, lamentablemente, la gente, sea a nivel secular o sea a nivel eclesiástico, muchas veces la gente se dedica a estudiar, no porque quieren aprender cosas nuevas, sino porque quieren aparentar que saben más que nadie. Quieren en muchas ocasiones ser contenciosos
A veces lo que quieren es simplemente los títulos, los reconocimientos, porque vivimos en un mundo donde muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que lo sabemos todo, pensando que nuestras habilidades y nuestras capacidades son suficientes para enfrentar cualquier desafío en nuestra vida. Sin embargo, el mismo proverbista en el capítulo 16 y verso 18 decía: antes del quebrantamiento en la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando nos llenamos de orgullo, cerramos la puerta a la sabiduría de Dios, que es la que puede guiarnos a través de nuestros problemas. Es como decirle a Dios: no te necesito, yo puedo solo. A veces nos comportamos como niños. Eso es una etapa de los niños cuando en medio de su crecimiento quieren ser autosuficientes, quieren ser independientes, y uno le dice: dame la mano para que no te caigas, para que no te tropieces. A veces le decimos: no corras, y ellos todo quieren hacerlo por su cuenta, y en el camino se dan cuenta que lamentablemente necesitaban la mano de papá, de mamá, precisamente para evitar un mal golpe, precisamente para evitar un tropiezo. Cuando nosotros nos llenamos de altivez, cuando nos llenamos de orgullo, le estamos cerrando la puerta a Dios y le estamos diciendo: yo no te necesito. El patriarca Job, en el capítulo 28 y verso 28 de su libro, dice: y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. La verdadera sabiduría comienza cuando comprendemos nuestras limitaciones, cuando entendemos que ni lo sabemos todo, ni podemos hacer las cosas solo, y comenzamos a entender la necesidad de buscar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y fíjate que no dije en algunas, dije en todas las etapas de nuestra vida. Necesitamos a Dios en ella. Hace unos días atrás hablaba yo de la autosuficiencia, y la autosuficiencia puede parecer atractiva, pero con el tiempo muestra que es un camino peligroso. ¿Sabe por qué? Porque la autosuficiencia produce arrogancia en el camino, y esa arrogancia puede ser peligrosa, porque la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta, pero al altivo el Señor lo mira de lejos. Daniel descubrió que muchas veces necesitamos ser quebrantados para reconocer que dependemos de algo más grande que nosotros mismos. Así que en esta mañana lo primero que debemos cuidarnos es de vivir de la ilusión del conocimiento humano. Debemos cuidarnos de vivir creyendo que lo sabemos todo. Y número 2, debemos entender que la sabiduría de Dios es la que guía nuestro camino. Cuando nos enfrentamos a esos giros inesperados en nuestra vida, cuando nos enfrentamos a esas situaciones que no contábamos con ellas, es fundamental recordar que Dios tiene un plan para cada cosa. Y aunque no le encontremos sentido a lo que Dios permite en nuestras vidas, todo lo que Dios permite tiene un propósito, y el plan de Dios siempre es perfecto. Por eso cito una vez más las palabras del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. La sabiduría de Dios, mi amado, no se basa en nuestras circunstancias, sino en su conocimiento. ¿En quién? En el conocimiento eterno de Dios y su perfecto amor para cada uno de nosotros. Qué triste es cuando cerramos nuestra puerta a esa corrección de Dios a nuestra vida. Qué triste cuando cerramos nuestra puerta a esa palabra que nos puede guiar, que nos puede iluminar, y seguimos embelesados en nuestro conocimiento, en nuestras capacidades. Es triste cuando la gente busca a Dios como el último recurso, cuando la realidad debe ser que Él
es primero. Por eso el proverbista decía que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos, porque Él es el quien endereza nuestras veredas. El versículo del proverbista nos está recordando que cuando tú y yo elegimos confiar en Dios, que cuando tú y yo decidimos reconocerlo en cada una de nuestras decisiones, Él es el que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. A través de la palabra Él nos guía. A través del mensaje Él nos da las instrucciones, la guianza que necesitamos. Son esos los momentos donde nos sentimos sin fuerzas, donde cuando aprendemos a depender de Dios, vamos a escuchar a Dios decirnos: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalece y te ayudaré siempre y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos guía. Él es el que nos llena de ánimo, de vigor, de fuerza. Daniel tuvo que experimentar todo esto para abrir sus ojos, para abrir su corazón a la fe y comenzar a ver cómo Dios mueve las piezas de nuestras vidas. Que cuando le permitimos a Dios ser quien lleve el guión de nuestro libreto, nos daremos cuenta que el libreto, la historia que Dios tiene preparada para nosotros, es mucho mejor que la que nosotros hubiésemos imaginado alguna vez en nuestra vida. Número 3. Otra cosa que nos presenta el proverbista en estas palabras del verso 24: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Es la revelación del tiempo. Y quizás tú me digas en esta mañana: ¿qué es eso de la revelación del tiempo, Alex? Que no debemos olvidar, ni tú ni yo, que la vida es un viaje. Y a menudo, en ese viaje, el tiempo nos revela verdades que no podíamos ver en algún momento. Esas verdades en algún momento dado se revelan a nuestra vida en alguna crisis, en alguna adversidad, en alguna enfermedad, en alguna situación adversa, y son esos los momentos donde se revela la gran verdad. Sin Dios nada podemos hacer. Por eso es que el salmista en el Salmo 39, verso 4 decía: enséñame, oh Señor, a calcular mis días para que traiga al corazón sabiduría. Cuando éramos jóvenes o un poquito más jóvenes, nosotros podíamos creer y hasta sentíamos que estábamos bajo control de todas las cosas. Yo decía a los otros días, mientras hablaba con mi doctora, y decía: lamentablemente yo pensaba que era inmortal. Y claro, le estaba haciendo un comentario jocoso, pero le estaba queriendo decir: llegué al momento que yo quizás nunca hubiese querido llegar. El tiempo de las citas, el tiempo de los medicamentos, el tiempo de encontrarme alguna condición médica que amerite algún tipo de atención. Porque cuando éramos jóvenes, jamás pensamos que llegaríamos a la edad que tenemos ahora. Si tú me preguntas a mí si cuando yo tenía mis 15, 20, 25, 30 años estaba pensando que los 55 que tengo en el día de hoy algún día llegarían, no. Porque en nuestra juventud no estamos pensando en que vamos a envejecer, o mejor dicho, que día tras día vamos envejeciendo. Porque es como si quisiéramos quitarnos esa realidad del frente. Pero lamentablemente, mientras vamos envejeciendo, comenzamos a entender que hay un tiempo para todo. Por eso es que el proverbista en el libro de Eclesiastés decía en el capítulo 3 y verso 1: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La historia de Daniel, la cual usamos como marco de referencia para introducir este capítulo 20 y verso 24 de Proverbios, nos está enseñando cómo Daniel
en medio de su momento difícil, llegó a comprender que cada contratiempo es una oportunidad para crecer en fe. Y tú y yo deberíamos aprender eso. Cada contratiempo es una oportunidad para crecer en fe. De que el proceso a veces es doloroso, sí es cierto, pero es necesario. No es que somos amantes al sufrimiento, no es que nos vamos a encariñar con el sufrimiento, pero esos momentos llegan, pero deben enseñarnos a crecer en nuestra fe. Debemos aprovecharlos como una oportunidad para crecer en nuestra fe. El proceso es doloroso, pero es necesario. Por eso Pablo escribía la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 17, diciendo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A través de tu prueba, a través de tu dificultad, Dios te moldea. Dios me moldea y nos prepara para que podamos ver algo mayor de lo que hemos visto hasta ahora. Dios simplemente, en lo que yo he hablado en esta mañana, lo puedo resumir de manera sencilla. Dios simplemente quiere que recordemos que sin Él no somos nada. Que no podemos dejarnos llevar por la ilusión del conocimiento humano, que no podemos dejarnos llevar por las capacidades y los talentos y los dones que poseemos, porque eso no es suficiente. Necesitamos reconocer constantemente que sin Dios no somos nada. Pero hay buenas noticias. Y es que Dios siempre está dispuesto a guiarnos y a transformarnos si abrimos nuestro corazón y aceptamos la dirección por la cual Él quiere que nosotros caminemos. Comenzamos a seguir la instrucción que Él tiene trazada para cada uno de nosotros. Y cada día, mi amado, cada día simplemente recordar que sin Él no somos nada. Que debemos rendirnos diariamente delante de su presencia. Que debemos ser sumisos y confiar en Él. Y cada mañana, cada día, al despertar y abrir nuestros ojos, decirle al Señor: Señor, dirige mis pasos hoy. Que tu Espíritu Santo ilumine mi mente y, de ser necesario, corrija mis pasos. Porque cuando Él es el que dirige, no cuestionamos, no creamos preguntas. ¿Sabe por qué? Porque, como dije hace un momento atrás, el camino de Dios para ti, para mí, siempre es mejor. ¿Qué nos dice el escritor bíblico? Una vez más, sin Dios somos nada. Con Él lo tenemos todo. Nada. Déjame descifrarte eso un momentito. Nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, sin la bendición de Dios, se pueden convertir en arenas movedizas, como le pasó a la vida de este joven llamado Daniel. Pero cuando lo tenemos todo en Él, cuando nos sometemos a su voluntad, participamos del diseño eterno de Dios, hallando un propósito a lo que hacemos en nuestra vida y recibiendo la paz de Dios. Porque, como bien dijo el escritor del libro de los Hechos en el capítulo 17 y verso 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, porque sin Dios no somos nada. Lindo día, bendiciones en el Señor.